En esta clase lo que vamos a hablar ahorita, que lo que quedó pendiente de la clase anterior, era el cálculo del volumen sanguíneo. Yo les decía en esta oportunidad que se puede sacar el volumen sanguíneo por el 7%, porque si la cantidad de líquido que hay dentro del espacio vascular representa el 7%, yo lo puedo hacer mediante una regla de 3. Puedo hacerlo, sí. 7% significa, si 7 litros hay 7 kilos, ¿ok? Como el peso, por ejemplo, en 50 kilos, ¿cuántos litros hay? Y lo puedo sacar el volumen sanguíneo de esta manera. Pero no, lo vamos a hacer calculado dependiendo del valor del hematocrito, ¿ok? Vamos a sacar. Le había dicho que el hematocrito es la parte celular o la parte soluto que hay dentro de la sangre. En la sangre tenemos plasma y tenemos glóbulos rojos, ¿ok? Si yo quiero calcular la cantidad de líquido completa, tengo que tener en cuenta el hematocrito, porque si esto está formado por los glóbulos rojos son células y dentro de esas células hay líquido. Entonces yo tengo que tomar en cuenta la cantidad de líquido que hay dentro del hematocrito y fuera de este para calcular el volumen sanguíneo completo. Entonces, por ejemplo, una persona, el promedio que estamos utilizando, pesa allí 70 kilos y tiene un hematocrito de 45%. Estos son los datos iniciales. Pesa 70 kilos, hematocrito 45%. ¿Qué significa el 45%? Significa que en 100 cc hay 45 células. Si hay 45 células, el resto de esos 100 cc es plasma. ¿Ok? Vuelvo, repito, el hematocrito significa que en 100 cc de sangre hay 45 células, o puedo decir 45 células, pero que esas 45 células se traducen en 45 ml de células, ¿ok? Porque estamos hablando de líquido. Y el resto es 55% ml de plasma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos simplemente para que sepamos que en el espacio intravascular tengo líquido extracelular que está representado por el plasma y líquido intracelular que está representado por el líquido que se encuentra dentro de los glóbulos rojos que son células. ¿Okay? Entonces, primero tengo que calcular el volumen plasmático para después calcular el volumen sanguíneo. ¿Cómo calculo el volumen plasmático? Ya sabemos que el volumen plasmático, simplemente el plasma, puedo calcularlo del 4 a 4.5%, vamos a utilizar entonces el 4%. Y coloco que el 4% del plasma significa que 4 litros hay en 100 kilos, pero la persona pesa 70, en 70 kilos, ¿cuántos litros hay? Simplemente voy a multiplicar 70 por 40 y lo divido entre 100, ¿ok? Y se me van las 2 kilogramos y me quedan 2.8 litros de plasma, o lo que es igual a 2800 ml o 60. ¿Entendido esto? Esto es ahorita una simple regla de 3 de las pruebas de lo que hicimos en la primera clase. Simplemente una regla de 3 para calcular el espacio. Como si yo quisiera calcular el espacio plasmático de una persona de 70 kilos, lo calculo con esta simple regla de 3. ¿Qué es lo nuevo en esta fórmula? Es para calcular el volumen sanguíneo. ¿Qué significa? Yo necesito sacar el volumen sanguíneo, ¿ok? Y el volumen sanguíneo lo voy a calcular de esta manera. Si en 100 ml de sangre hay 55 ml de plasma, y ustedes dirán, pero ¿cómo yo sé esto? Porque el hematocrito es 45. Si yo sé que 45 hematocrito, ya yo sé que en 100 ml de sangre hay 55 ml de plasma y 45 ml de hematocrito. Entonces, 2800 ml de plasma, que fue lo que me dio este resultado, ¿cuánto de sangre hay? Entonces calculo, multiplico 2800 por 100, lo divido entre 55 y me da 5.90 ml de sangre, lo que representa 5 litros de sangre. ¿Ok? Esa sería la fórmula. Pero estos 55 ml va a salir del hematocrito. Por ejemplo, si yo les digo, el paciente tiene 35 de hematocrito, ¿ok? Si tiene 35 hematocritos, aquí yo colocaría, por cada 100 ml de sangre hay 35 ml de células
y 65 ml de plasma, ¿ok? Y aquí no tendría que colocar 55, sino diría, por cada 100 ml de sangre hay 65 ml de plasma. En un volumen plasmático X, ¿cuánto de volumen sanguíneo hay? Y hago de una vez el cálculo. ¿Entendido esto? Ok. Para que en el examen, probablemente en el taller, esto esté correcto, o la pregunta, la respuesta sea correcta, tienes que hacer todo esto. Si solamente me da puro el cálculo, no me sirve. Tienes que explicarme el paso 1, el paso 2, para poder darme ese resultado. ¿Ok? Esto con una parte. Vamos a la siguiente, la otra fórmula que quedó pendiente. El cálculo de la osmolaridad. Estos cálculos los utilizamos todavía en la práctica diaria. Si quiero saber si el paciente está deshidratado o no, por ejemplo, el paciente que me llega con descompensación diabética, yo quiero determinar si tiene una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, tengo que calcular la osmolaridad del paciente. ¿Okay? Y me permite saber dónde estoy parado y cómo voy a manejar el paciente. Al calcular la osmolaridad plasmática, yo estoy calculando la osmolaridad del líquido, ¿cuál? ¿Intercelular o extracelular? El extracelular. Y habíamos dicho que la osmolaridad del líquido extracelular depende principalmente de la cantidad de sodio, ¿okay? Que es el principal soluto que vamos a encontrar dentro de ese compartimiento. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas que son similares, solamente que una tiene otra cosa. Tenemos una osmolaridad plasmática, que es 2 por la concentración de sodio, más la glucosa entre 18, más el PUM, que es el nitrógeno ureico en sangre, ¿ok? Por las siglas en inglés, entre 2.8. Esa sería la fórmula, cómo lo vamos a calcular. Cuando yo les digo un marcador, por favor, tenemos delegados, tenemos, ok, gracias. Cuando yo voy a volver a escribirlo en la osmolaridad para que sepan cómo es 2 por la concentración de sodio más glucosa entre 18 más PUM entre 2.8. Así sería. Eso sí, eso es lo que representa los enlaces que estoy colocando. Yo tengo que sacar esta multiplicación, la voy a sumar al resultado de esta división y lo voy a sumar al resultado de esta división. Simplemente una multiplicación, una división y después esos tres resultados los sumo y listo. ¿Entendido? Ok. Aquí yo necesito tener, para solicitarles a ustedes el cálculo de la osmolaridad, le tengo que dar el valor del sodio, el valor de glucosa y el valor del PUM. Pero abajo tenemos una osmolaridad plasmática efectiva, que sería 2 por la concentración de sodio más la glucosa entre 18. ¿Por qué llamamos que esta es efectiva, a diferencia de la primera? ¿Qué averiguar? Diga, ¿por qué no está? ¿Qué representa tú? ¿Ah? Ajá. ¿Y qué pasa con la urea? No es que se excreta, porque no estamos hablando todavía de excreción, sino simplemente es que es muy difusible, atraviesa rápidamente las membranas plasmáticas, lo que no me va a permitir evaluar el valor de la osmolaridad completa bien, porque la urea, como atraviesa rápidamente las membranas y no se concentra en el espacio o el líquido extracelular, porque atraviesa fácilmente membranas celulares, entonces no lo encuentro en el espacio
y no me va a dar un valor real de la osmolaridad. Por eso que si yo quiero tener una osmolaridad efectiva, ¿ok?, que es más, con un valor más exacto, que no me dé algunos valores que pueden estar, pero pueden atravesar fácilmente y no tenerlo en ese compartimiento, entonces utilizamos esto. Sin embargo, si yo quiero calcular la molaridad plasmática y yo necesito los datos, lo calculan por esto. Si no, calculamos la molaridad efectiva, que sería 2 por la concentración de sodio más la glucosa entre 18. Y de esa manera calculamos la osmolaridad. Por ejemplo, si yo estoy dando que el sodio es 155 y la glicemia es 250 miligramos de decilitro, el cálculo de la osmolaridad plasmática sería 2 por 155, que sería 2 por la concentración de sodio, más 250 entre 18. La osmolaridad plasmática efectiva en este paciente, teniendo esos datos, sería 323.88. Teniendo en cuenta los datos que yo les indiqué, se los di la semana pasada, con respecto a la osmolaridad, ¿cómo está esa osmolaridad? ¿Alta o baja? Alta, porque la osmolaridad normal es de ¿cuánto a cuánto? De 270 a 310, como una media entre 280 a 300, ¿ok? Entonces tenemos una osmolaridad plasmática alta, lo que me permite saber entonces el paciente qué vamos a hacer con esto. Tenemos que darle entonces más, tiene mucho soluto, menos líquido, vamos entonces a darle más líquido, vamos a diluir más ese espacio. Ahí utilizamos técnicas desde el punto de vista clínico, que no nos compete a nosotros, simplemente es calcular y ver cómo está esto, ¿ok? Entonces era esto lo que me faltaba con respecto a la clase pasada. ¿Entendido esto? Sí. Ok. Ok, comenzamos entonces con la primera parte de fisiología renal. Fisiología renal tiene muchas partes. Vamos a comenzar solamente con la clase introductoria el día de hoy y comenzamos el día jueves con lo que representa la formación de la orina. Cuando ustedes estudien la formación de la orina van a ver que hay varios pasos que representan la filtración glomerular y la otra parte que es excreción y absorción y excreción tubular, ¿okay? El día jueves vamos a dar únicamente filtración glomerular y la semana que viene damos la otra parte de esto, porque después viene cómo formar orinas concentradas y diluidas, que ese tema es espectacular. Después viene micción, después viene equilibrio ácido-base, vienen varias clases de fisiología renal, ¿okay? Entonces vamos a comenzar con la primera parte de lo que representa la anatomofisiología renal, ¿okay? ¿Qué pasa cuando un riñón falla? Por eso tenemos que entender lo que es fisiología renal para poder entender qué pasa cuando un paciente nos llega con estos síntomas. ¿Qué pasa cuando un paciente viene con debilidad, cansancio, palidez, sensación de desvanecimiento? ¿O qué pasa cuando el paciente viene con presión arterial elevada o presión arterial baja, un desbalance, un descontrol de esto? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene retención de líquido y vemos que le vemos las piernas y vemos que tiene edema en miembros inferiores? ¿O qué pasa cuando vemos que el paciente tiene una orina escasa, oscura, concentrada? Necesitamos primero entonces entender lo normal para poder aplicar estos conocimientos de qué pasa con estos pacientes que nos llegan con mucha frecuencia a la clínica. El riñón cumple muchas funciones. Una de las principales funciones, y quizás la que más todos conocemos, es formar la orina. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ustedes no son todo el mundo. Ustedes son estudiantes de medicina, futuros médicos. Yo necesito que empecemos a detallar, a ver cuáles son las distintas funciones que cumple ese riñón. Vamos a ver simplemente por conocimiento. ¿Qué funciones cumple el riñón? Lo que ustedes creen que filtra la sangre. ¿Ah? Filtra la sangre, ok. En este proceso de filtrado de la sangre, yo puedo decir en la misma parte de la formación de la orina, porque la formación de la orina es filtración y excreción y reabsorción tubular.
a menos que me digan exactamente qué me va a filtrar. Como ejemplo, díganme. Duro, porque el que está atrás no te está escuchando. El riñón cumple muchas funciones. Dime una. Una sola. Bueno, regular la presión arterial. Regula, interviene en la regulación de la presión arterial. Perfecto, dígalo. Regula también el porcentaje de líquido del cuerpo. Ok, regula volemia. Ok, perfecto, dígalo ya. Produce la eritropoyetina que también activa la formación de células sanguíneas. Ok, interviene, libera la eritropoyetina que me ayuda en la síntesis de los glóbulos rojos. Perfecto, dígalo. Produce. Ok, pero tiene un sistema ahí hormonal que es el sistema renina angiotensina aldosterona, pero está en relación con la regulación de la presión arterial. Perfecto, dígalo. Junto con el hígado, ok. Pero bueno, la absorción del calcio no lo hace el hígado, ok, lo hace el riñón. Hay otras cosas, pero porque la vitamina D3 activa depende de la última parte de la hidroxilación que hace el riñón para formar la vitamina D3 activa, ¿ok? Sí. Favorece la reabsorción del calcio, también interviene con respecto a ese metabolismo en fosfato, como lo vamos a ver en las últimas clases de fisiología renal. ¿Qué más? ¿Ah? Favorece no solamente la reabsorción, porque dependiendo de los casos, va a favorecer la eliminación del sodio. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es equilibración? El cuerpo tiene que tener un pH, una concentración de ácido y base normal. Es decir, la concentración de hidrogeniones, ¿ok?, debería estar dentro de límites normales. Pero el riñón, en conjunto con el sistema respiratorio y con los amortiguadores extracelulares o plasmáticos, interviene en ese mantenimiento del pH normal y en el equilibrio ácido-base, pero no lo hace solo, lo hace en conjunto con el sistema respiratorio y los líquidos corporales llamados los amortiguadores que se encuentran en esto para regular este proceso, que también lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Alguna otra función? Entonces, funciones no urinarias, porque tenemos la función urinaria, formación de orina. En esta formación de orina vamos a ver que nos va a permitir a nosotros, a nuestros riñones, que vamos a filtrar todo lo que pasa a la sangre. Lo decimos, filtra la sangre, pero es que no la filtra completa, porque las proteínas no se pueden filtrar. No podemos eliminar las proteínas por la orina. Es que hay condiciones patológicas que por alteración de ese capilar, de todo lo que constituye la pared de esos capilares glomerulares, se altera y produce filtración de proteínas, pero normalmente no se debería filtrar. Pero si van a filtrar todo lo que pasa por la sangre, y es una manera para poder eliminar ciertas cosas que no necesitamos, tóxicos, sustancias o aquellos productos de degradación de todas las reacciones metabólicas que se están produciendo en nuestro cuerpo, las aprovechamos a eliminar. Pero no solamente en ese proceso de formación de orina filtra, sino reabsorbe lo que necesita. Por ejemplo, todo lo que se está filtrando, ahí se está filtrando aminoácidos, glucosa, porque eso está allí en la sangre. Pero es que el cuerpo lo necesita. El cuerpo necesita la glucosa, los aminoácidos como síntesis de energía, como fuente de energía. ¿Ok? Entonces ahí necesita absorber todo esto. Pero el riñón no necesita, nuestra sangre no necesita ya los productos de mucho metabolismo, o necesita alguna hormona, algunos tóxicos, algunos pesticidas que no están en contacto. Ahí aprovecha de filtrarlo y de eliminarlo y no se reabsorbe. ¿Ok? Entonces depende de lo que queramos, de lo que necesite ese cuerpo. Dentro de las funciones no urinarias tenemos la función reguladora. Hemos dicho primera clase, creo que fue la segunda diapositiva, homeostasis. Necesitamos mantener el equilibrio, tiene que mantener el equilibrio. Y mantener el equilibrio necesito tener una osmolaridad normal plasmática para que todo funcione. Porque ¿qué ocurre cuando en el líquido extracelular aumenta la osmolaridad? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir?
aumenta la osmolaridad en el líquido extracelular. Entonces, comenzamos, no lo digamos, evidentemente puede ocasionar eso, pero lo hablamos. Hay desplazamiento de líquido del espacio intercelular al espacio extracelular, hay ese movimiento de líquido porque va de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto, que puede provocar al final una deshidratación celular. Perfecto, ¿ok? Pero lo que quiero que sepa, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo que va a producir allí? Entonces yo necesito tener la osmolaridad normal, necesito tener el volumen de los líquidos corporales normales. Entonces, si hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, el volumen del compartimiento intracelular se va perdiendo porque hay desplazamiento de líquido hacia otros compartimientos para tratar de mantener equilibrio. Entonces, el volumen de los líquidos corporales se puede ir alterando. ¿Y cómo creen ustedes que puede compensar esto? Vamos a ir adelantando aquí información. Si el líquido extracelular hay una osmolaridad que está alta, es decir, que hay mayor cantidad de la osmolaridad, depende, por ejemplo, del sodio. Entonces, aquí puede haber, se está filtrando todo por la orina y una de las funciones es que no solamente no es formación de orina, sino hay mucho sodio dentro del líquido extracelular. Entonces, en este proceso de reabsorción de sodio, disminuye la reabsorción de sodio. Vamos a disminuir la reabsorción de sodio, pero vamos a entonces a mejorar lo que representa la reabsorción de volumen. Pero una manera para mejorar esa osmolaridad es con respecto a lo que va a ocurrir a nivel tubular con respecto a la reabsorción de sodio y de agua. Necesito tener en los valores normales de electrolitos, ¿ok? Recuerden, no solamente formar orina, volumen urinario, sino que mantener los niveles normales en el líquido extracelular bien. Porque si hay, por ejemplo, potasio que está alto, el potasio alto me puede provocar manifestaciones musculares, manifestaciones cardíacas, me puede provocar arritmias letales, hasta muerte. Entonces, aquí el riñón es el que tiene la capacidad de, si el potasio está alto en el líquido extracelular, entonces o lo voy a excretar y no lo voy a reabsorber. Todo lo que se filtró, vamos a empezar a excretar por la orina la mayor cantidad de potasio para compensar lo que está ocurriendo en el líquido extracelular. Necesitamos tener el control entonces del agua corporal. Cuando les hablaba sobre el balance hídrico con respecto a la ingesta y excreta, yo les decía que el principal control de mantenimiento de ese equilibrio de ingesta y excreta va a depender mucho del riñón. Si yo ingiero mucho líquido, la manera para compensar esa ingesta de líquido, que no se acumule, es aumentando la formación de la orina. Si hay poca si hay poca ingesta de líquido, que creo que a muchos nos ha pasado, cuando estamos deshidratados, hemos ingerido mucho líquido, tenemos vómitos, tenemos evacuaciones líquidas y nos deshidratamos, ¿cómo está esa orina cuando vamos al baño? ¿Qué ocurre? Escasas, porque un volumen menor, y oscura, una orina que están concentradas, porque el riñón es el que va a tratar de compensar siempre el volumen, la cantidad de agua en nuestro cuerpo. De esa manera, me va a controlar lo que representa la presión arterial, va mucho de la mano del volumen. Aquí hay en el riñón, se libera un sistema se libera la renina en una célula específica, célula especializada, que lo vamos a ver aquí cuando veamos toda la parte de formación de la orina. Vamos a ver un lugar que se llama mácula densa, donde se va a liberar la renina. La renina va a activar la angiotensina 1, angiotensina 2 y son sustancias vasopresoras, vasoactivas, y va a ayudar al control de la presión arterial. Excreción de productos de desecho. Necesitamos excretar lo que el cuerpo no necesita. Por ejemplo, vamos a excretar lo que es el producto de, por ejemplo, la creatinina. Si esto no lo necesita, vamos a liberarlo. La creatinina, que es fruto del metabolismo de la creatina del muscular. Vamos a liberar, a excretar algunos productos del metabolismo de la hemoglobina, como la bilirrubina. Podemos excretar el ácido úrico, que si yo no necesito, una manera puede excretar que el ácido úrico viene del metabolismo del ácido nucleico, y así. La urea la podemos también eliminar por esa vía.
Entonces es una manera para poder ir eliminando cosas que no necesito, o medicamentos que ya he ingerido, ya se metabolizaron, ya lo utilicé, tengo que excretarlo, tengo que eliminarlo por una vía. Entonces es una manera de poder excretar por estos desechos, control del equilibrio ácido-base, ¿ok? Y tiene una función endocrina. ¿Okay? Una función endocrina importante, ya aquí nombraron algunas, interviene en la formación, libera eritropoyetina, interviene en el metabolismo del calcio, el fosfato. Esas serían funciones endocrinas, pero aquí lo vamos a ver cuando veamos todo este módulo, las distintas otras funciones endocrinas. Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver de ahora en adelante, fisiología renal, es reafirmar conceptos de anatomía funcional del riñón, analizar e interpretar los mecanismos de formación de la orina, analizar e interpretar los mecanismos de mantenimiento de la homeostasis, analizar y describir las funciones del riñón como órgano endocrino. Estos son el objetivo de esta clase, o de toda esta clase. Los riñones están entonces diseñados para filtrar grandes volúmenes de plasma. Vamos a darnos cuenta que todo lo que pasa en la sangre, todo se va a filtrar, y en 24 horas, en un día, se filtra aproximadamente 180 litros. Y cuando vemos que en la sangre aproximadamente hay 3 litros de plasma, ¿okay? Aproximadamente, imagínense, todo eso se tiene que filtrar. Lo que quiere decir que en 24 horas se filtra prácticamente 60 veces de lo que hay ahí en el plasma, para que llegue a 180 litros diarios, que es lo que se filtra en 24 horas. Entonces va a filtrar grandes volúmenes de plasma. Reabsorbe grandes volúmenes de agua y solutos necesarios, porque dependiendo de lo que esté ocurriendo en nuestro cuerpo, dependiendo de las necesidades, se va a dar la reabsorción de agua. Si el paciente está deshidratado, ha habido una pérdida de líquido por otras vías, tiene que reabsorber mayor cantidad de volumen de líquido para evitar esa pérdida, y de solutos necesarios. Sí, vamos a utilizar la lógica. Si por ejemplo, el potasio, si el potasio está alto en el líquido intracelular, ¿cómo cree que debería ser la reabsorción de potasio a nivel renal? Tiene que estar disminuido, pues si el potasio está bajo, la reabsorción de potasio debería ser mayor. Solutos necesarios, por ejemplo, la glucosa y aminoácidos. Aquí estos son fuentes de energía, lo necesitamos, una fuente nutritiva para nuestro cuerpo, entonces todo se filtra, pero todo eso se tiene que reabsorber en su totalidad, ¿ok? Porque son necesarios para el cuerpo. Excretar sustancias químicas que deben excretarse del cuerpo, secretar o producir sustancias químicas que el cuerpo necesita, ¿ok? Aquí una de las funciones de esto es la formación, por ejemplo, sustancias que necesita el cuerpo, yo puedo decir la glucosa. Aquí el riñón tiene la capacidad de sintetizar glucosa a partir de otros sustratos, por ejemplo, aminoácidos. Este proceso se llama gluconeogénesis. Entonces la gluconeogénesis forma parte de una de las funciones que ocurre a nivel renal, ¿ok? Regular varias funciones y la homeostasis. Los riñones están diseñados para cumplir todo este proceso. Prácticamente los riñones corresponden 0.5% del peso corporal total. Aproximadamente los riñones pesan 150 gramos, una pequeña porción. Consume el 7% de la energía total. El 100% de la energía que se genera en el cuerpo, el 7% está utilizado en los riñones, y prácticamente reciben el 20 al 25% del gasto cardíaco. Algunos libros lo colocan como un 22% aproximadamente del gasto cardíaco. Y cuando hablamos del gasto cardíaco eso lo van a ver en fisiología cardiovascular, pero es la cantidad, el volumen de sangre que el corazón, pues, el corazón funciona como una bomba, que llega sangre, llega sangre al corazón, la fase de relajación, o que llamamos de diástole, llega la sangre, se contrae, que es la fase de sístole, para poder expulsar la sangre hacia todos los tejidos,
por la principal arteria o la arteria más grande que tiene, que es la aorta, y expulsa la sangre hacia todos los tejidos llevando sangre oxigenada. Esa cantidad de sangre que se produce, que es liberada por un minuto de tiempo, es lo que, y ese porcentaje de funcionamiento de ese corazón para cumplir todo esto es lo que vamos a llamar nosotros el gasto cardíaco, ¿ok? La cantidad, y esa cantidad de sangre que se está eliminando por minuto, ¿ok? Ese 22% va a llegar al riñón para que pueda ser filtrado y para que se produzca todo este proceso hasta de formación de orina. El 95% o más de su gasto energético lo gasta en el transporte de sodio, ¿ok? Como vamos a ver más adelante, en la formación de la orina va a haber un proceso de filtración, pero se va a empezar a excretar y a reabsorber muchas sustancias. Se excreta lo que no necesito y se reabsorbe lo que yo necesito. Y una de las cosas que se tiene que reabsorber es el sodio. Y el 95% de este 100% de energía que se necesita en el riñón lo hace para poder reabsorber todo este proceso de transporte del sodio. ¿Okay? Esto es, aquí vamos simplemente con cosas muy básicas, que ya ustedes ya lo han visto de anatomía. Esto es la parte como del riñón, tenemos el aparato urinario que es la parte del riñón salen los uréteres, llega hacia la vejiga, de la vejiga sale la uretra, que esto es la vía completa para la formación y la eliminación de esa orina. La vejiga es almacenada y en un momento dado se vacía para poder eliminar, ¿ok? Desde el punto de vista del riñón macroscópico, si yo hago un corte de arriba hacia abajo, aquí voy a ver que hay dos áreas, ¿ok? La área más periférica del riñón se llama, pero lo dicen con duda y ustedes vienen de anatomía, ¿ok? Y eso se lo dicen anatomía, esto es anatomía, ¿no? Y eso también lo dan en histología, lo dan en teología también. Ok, o sea, a mí se me puede olvidar porque ya yo vi esto hace muchos años, ¿no? Pero ustedes vienen y lo dicen así como con duda, o si es con desgano. Pero en fin, la parte periférica de esto representa la corteza y la parte más interna de esto se llama médula. Entonces tenemos corteza, la parte externa, y la parte interna es médula. Tanto desde el punto de vista microscópico, la unidad funcional de todo el riñón, lo que vamos a encontrar tanto en la corteza como en la médula, todo se llama nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Es como si yo digo, la unidad funcional en el cerebro, el sistema nervioso, sería la nefrona. Aquí, entonces, vamos a hablar de la nefrona, ¿ok? Aquí vamos a hablar que esta nefrona tiene, todo este aparato tiene, aparato renal, tiene una circulación renal específica y tiene una inervación específica. Eso lo vamos a ir viendo durante la clase. Aquí entonces el aparato urinario general, ya sabemos que comienza con el riñón, los uretres, la vejiga y la uretra, que va a permitir el vaciamiento de esto, y que desde el punto de vista de la anatomía funcional tenemos la parte externa, ¿ok? Primero que el riñón está cubierto por una cápsula, ¿ok? Una cápsula renal, y la parte externa es lo que vamos a llamar nosotros la corteza, y en la parte interna es lo que llamamos la médula. Y que en la médula vamos a tener las pirámides, tenemos la pelvis renal, ¿ok? Tenemos las papilas renales, y que todo esto va a desembocar, primero las pirámides, después la papila, todo va a desembocar aquí en la pelvis renal, que esa pelvis renal va a ser como tiene una forma de embudo y que representa el extremo superior de los uréteres, ¿ok? ¿Entendido eso? ¿Cierto? Aquí solamente estoy en líneas generales lo que ustedes aprendieron en anatomía. Entonces, corteza, y tenemos la médula. En la médula vamos a ver como un aspecto de 8 a 10 masas, ¿ok? Que son las pirámides renales, que todo esto, las pirámides renales van a llevar su contenido hacia las papilas, y de las papilas llega o desemboca a las pelvis, ¿ok?
¿Cómo es la circulación renal? Aquí, con respecto a la circulación renal, esto es interesante y esto es una de las cosas muy bonitas de lo que representa la fisiología renal. Porque de una manera para poder diferenciar lo que ocurre en otro tejido. Esta es la división, cómo entra el sistema arterial y cómo sale el sistema venoso. Aquí, por ejemplo, esto lo vamos a explicar esta parte, porque así como yo le estoy dividiendo todo esto, en la porción medial interna de cada riñón tiene como una especie de una muesca donde salen allí o entran la arteria renal, la vena renal, linfático, nervio y uretra, por esa parte. Lo que entra allí para llevar la sangre hacia los riñones para que posteriormente se pueda filtrar es la arteria renal. De las arterias renales, ahí se va dividiendo y aparecen las arterias interlobulares. De las arterias interlobulares aparecen las arterias acuatas. Después de las arterias acuatas pasan las arterias interlobulillares. Y después viene de las arterias interlobulillares la arteriola eferente. Después de la arteriola eferente vienen los capilares glomerulares. Los capilares, cuando ustedes lo vieron en anatomía, eso habla algo de anatomía, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos lo vieron algunos, ¿no? Por la forma de contestar, algunos lo vieron, algunos no. En los capilares, ¿qué ocurre en los capilares? Se produce el intercambio, se produce ese proceso de filtración, ¿ok? Entonces, en los capilares glomerulares, donde se va a producir, como lo vamos a ver en la clase del día jueves, ahí donde se va a producir ese proceso de filtración, donde ahí tiene que actuar la fuerza de Starling para favorecer ese proceso de filtración. Después de los capilares glomerulares viene una arteriola que se llama arteriola eferente. Después de esa arteriola eferente viene una segunda red capilar que se llama capilares peritubulares. Y esta es una de las diferencias con respecto a los demás sistemas de circulación con respecto a otros tejidos. Porque en el sistema renal hay un sistema doble de capilares. Unos capilares que es capilar glomerular, después viene la arteriola eferente y después viene unos capilares peritubulares. Como vamos a ver ahorita en la clase, la nefrona, hay muchas nefronas, hay entre 800.000 a 1 millón de nefronas por cada riñón. Está compuesto por el glomérulo, que es una especie de un ovillo o una red de capilares que están entrelazados, están anatomizados entre sí, están en contacto unos con otros. Esos serían los capilares glomerulares. De allí, de ese sistema, todo lo que se filtra aparece comienza la parte del sistema tubular. Y en este sistema tubular es donde se va a reabsorber o a excretar. Reabsorbemos lo que el cuerpo necesita y excretamos allí lo que no se necesita. O sea que ese filtrado, ese ultrafiltrado del plasma, se va a ir modificando a medida que va pasando el plasma filtrado por esa zona, por el sistema tubular. Pero para que eso se produzca, aquí yo necesito una red de capilar peritubular que acompañe a ese camino, por ese camino de ese sistema tubular, donde se va a reabsorber o donde se va a excretar cosas que nosotros no necesitamos. Aquí una de las cosas que es importante tener en cuenta es que esta red capilar peritubular y este capilar glomerular, hay dos cosas o dos áreas importantes del sistema vascular que tenemos que tener en cuenta y que ya lo tenemos que tener en cuenta para cuando vengamos a la clase del día jueves, que es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Porque prácticamente la arteriola aferente y eferente, controlando su resistencia, va a mantener la presión hidrostática en el capilar glomerular y en el capilar peritubular. Es decir, para que en un capilar, en cualquier capilar, se pueda producir una filtración, ¿ok? ¿Cómo tiene que estar la presión hidrostática? No, pero no me va a decir elevado o bajo, me la tiene que justificar, porque es como voy a lanzar una palabra. Voy a lanzar una palabra y ahí para ver si la pego. No, aquí necesitamos entender, no saber la respuesta, sino entender la respuesta. Entonces, porque recuerden que medicina, pero específicamente fisiología, es entender y analizar cada cosa, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. En los capilares, cuando yo expliqué las fuerzas de Starling, ¿ok? En los capilares glomerulares,
o cualquier capilar, para que se produzca la filtración, el paso de líquido de un compartimiento a otro, todo lo que está pasando por allí, y pase el líquido de un compartimento a otro, se pueda filtrar, tiene que haber presiones, ¿ok? Entonces mi pregunta es, ¿cómo está la presión hidrostática? La presión hidrostática que depende del líquido, del agua. ¿Cómo debe estar la presión hidrostática en un compartimento donde se va a filtrar para que pase a otro compartimento? Alta. Pero mire cómo, pero yo no les tengo que explicar así como a 1 más 1 es 2. O sea, ya pasamos esa etapa, ¿no? Entonces, por eso que así tiene que analizarlo, pero el médico tiene que analizarlo rápido, ¿ok? Entonces, después de esta explicación, ¿quién me va a mantener esa presión hidrostática para que se produzca este proceso de filtración? Las arteriolas aferente y eferente. La resistencia de las arteriolas aferente y eferente es lo que me va a producir ese aumento de las presiones para que favorezca la filtración. Y si nos vamos a esto, por ejemplo, llega la sangre hacia este espacio y está llegando al capilar, que es donde se va a producir la filtración de todo lo que está llegando para formar la orina. Llega la cantidad de esta arteriola eferente tiene que, cuando yo les digo a ustedes, tiene que es la resistencia, tiene que contraerse para que el paso de la sangre sea menor, por el que continúe en su camino, sea mucho menor. Al contraerse acá, ¿qué creen ustedes que está pasando con la sangre que está llegando a los capilares? Pero aquí yo lo estoy contrayendo. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo acá? Va a aumentar. ¿Pero por qué aumenta? Porque está llegando mucha sangre, pero el camino que tiene que seguir esa sangre ya está disminuido, la luz. Entonces, si está pasando sangre por allí, pero está disminuida ese tránsito de sangre por esa arteriola eferente. Lo que quiere decir que la sangre en este paso, el líquido, está todavía, como está obstaculizado su paso, y se está acumulando. Al acumularse en este paso, simplemente aumenta la presión hidrostática y favorece el filtrado. Por eso que les digo que la arteriola aferente y eferente va a controlar mediante su resistencia lo que va a ocurrir en el filtrado. Pero de igual manera va a ocurrir con lo que está ocurriendo en la red capilar peritubular. Porque si esta arteriola eferente disminuye su diámetro, porque hay un aumento de la resistencia, la cantidad de líquido que está pasando a la red capilar peritubular es alto o bajo. Bajo. ¿Y cómo debe estar la presión hidrostática? Baja. ¿Y qué ocurre con el líquido que está pasando por el resto del túbulo? Porque este es el capilar que está acompañando al túbulo. Ese capilar peritubular que está acompañando al túbulo, ¿ok? Como tiene menos líquido, va a favorecer la reabsorción de agua, que es lo que se ha ido filtrando. Y comienza esta fase de reabsorción. Pero tranquilo, que esto lo vamos a ir hablando en la siguiente clase, ¿ok? Pero entendido esto, ¿cierto? Sí. Ok. Hay una red capilar peritubular que se llama así, el capilar que va acompañando al túbulo por todo su trayecto. Pero hay que estar claro, las nefronas, como lo vamos a ver más adelante, hay dos tipos de nefronas. Hay unas nefronas dependiendo de su localización. Las nefronas que están más en su periferia, ¿ok? En su periferia, que serían más hacia la corteza, hay algunas que van a ser una nefrona. Hay una que está hacia la periferia y hay unas nefronas que están muy cerca a esa unión de la corteza y médula. Esas nefronas que están cerca de la corteza y médula son las que llamamos yuxtamedulares, ¿ok? Esas son las que están más cercanas y tiene una característica específica, una característica especial con respecto a la red de los capilares pertubulares, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la circulación renal, ¿ok? Tiene 3 microcirculaciones. Primero, unos capilares glomerulares, que son los que vamos a encontrar aquí en el glomérulo. Segundo, unos capilares peritubulares corticales, que son los que acompañan a los túbulos en su trayecto de la corteza. Y unos capilares peritubulares medulares, que son los que acompañan al túbulo en el recorrido de la zona medular de los riñones. Ese sería el sistema de los tres capilares que tiene este riñón. Yo lo puedo dividir en dos: capilares glomerulares y capilares tubulares o peritubulares. Lo puedo dividir en dos.
Y si esos capilares peritubulares, si están en la médula, son medulares, y si están en la corteza, son corticales, ¿ok? Pero yo lo puedo dividir, como lo dividen algunos libros de fisiología, en capilares no medulares y en capilares peritubulares. Es dependiendo de la función y de a quién va a acompañar. Los capilares que acompañan a los túbulos renales son llamados capilares peritubulares, y los capilares que se encuentran en el glomérulo, que la única función es de filtración, serían capilares glomerulares. La inervación por el plexo celíaco tiene terminaciones simpáticas B1, donde va a producir tiene una función vasomotora y secretora, va a favorecer las contracciones, y tiene terminaciones dopaminérgicas. Tenemos receptores como presorreceptores y quimioreceptores. Lo que quiero que sepan acá, que aquí no hay inervación parasimpática. Esto es como información inicial. Al final de este módulo vamos a hablar lo que representa el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo está dividido en dos, simpático y parasimpático, ¿ok? Es un sistema nervioso autónomo, es un sistema que yo no lo puedo controlar, que puede estar actuando independientemente de lo que yo esté realizando. Pero eso solamente para que sepamos que la inervación renal no tiene inervación parasimpática, sino únicamente simpática a través de receptores B1, que más adelante lo vamos a ir afianzando. La corteza y la médula. La corteza entonces es la porción más interna del parénquima renal, es isotónica respecto al plasma. ¿Qué significa cuando yo digo isotónica respecto al plasma? Tiene la misma cantidad de soluto y soluto. Ok, que comparte la misma característica de solutos, ok, de iones con respecto a lo que está ocurriendo en el medio externo, ok. Entonces es isotónica respecto al plasma, recibe el 88% del flujo sanguíneo renal y tiene un flujo sanguíneo rápido y de alta presión. La médula es la porción más interna, aquí tenemos la corteza para acá y la médula hacia abajo, ok. La médula es la porción más interna del parénquima renal, es hipertónica respecto al plasma. Y cuando veamos la clase de orinas diluidas y concentradas, nos vamos a dar cuenta que esta hipertonía que tiene la médula es tan importante para formar orinas concentradas. Cumple una función básica para hacer que en algunos momentos, cuando un paciente está deshidratado y no puede, tiene muy poca ingesta de líquido, pero mucha pérdida de líquido, hace que se forme orinas concentradas. Y esto lo hace por una de las características que tiene la médula. Recibe el 12% del flujo sanguíneo renal y tiene un flujo sanguíneo lento y de baja presión. Aquí tenemos entonces la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Esta nefrona, como ya lo he dicho, tiene una porción cortical y una porción medular, ¿ok? Y está formada por, tiene el glomérulo, y del glomérulo sale el sistema tubular. El glomérulo es donde se va a producir todo este proceso de filtración, y después viene el sistema tubular, donde ese plasma que ha sido filtrado se va a ir modificando durante todo su trayecto para formar la orina. Pero allí se va a reabsorber lo que el cuerpo necesita y va a eliminar lo que no necesita. La nefrona, o la estructura de esa nefrona, entonces está formada por glomérulos, por túbulos renales, por un aparato yuctaglomerular y tiene las 3 microcirculaciones o las 2 microcirculaciones, como lo queramos decir, ¿ok? Cada nefrona, si yo saco un pedacito de acá, cada nefrona está compuesta por glomérulo y el sistema tubular, que ya se lo vamos a explicar. ¿Cómo está constituido este glomérulo? El glomérulo, como es un área donde se encuentran unos capilares. Esos capilares glomerulares que están todos entrelazados. Ustedes han visto un bolillo de lana. Esa lana, como una vez que está toda encima de nosotros, podemos imaginarnos que el glomérulo es algo así, que son cada hilo de esa lana representa a esos capilares peritubulares, a esos capilares glomerulares, que están todos entrelazados y están unidos, anatomosados entre sí. Tiene una arteriola aferente, que es la que entra, y es la que inicia. Esa arteriola aferente es la que inicia en lo que representa el glomérulo.
es la que entra, tiene mayor calibre, tiene una alta aspersión y tiene un alto flujo sanguíneo. Después de eso, cuando entra a ese glomérulo, entra la arteriola aferente, están los capilares glomerulares, ¿okay? Son capilares que manejan altas presiones. Después, al terminar, al salir de todo esto, la arteriola eferente es la que sale de allí. Si yo digo que es la que sale, el glomérulo comienza ¿dónde? Por la arteriola aferente y termina por la arteriola eferente. Y los capilares glomerulares que están entre esos dos son los que van a formar ese glomérulo, ¿ok? Características de todo esto son alta presión y mayor flujo sanguíneo. Tiene una porción epitelial, porque esa es la porción vascular, pero tiene una porción epitelial que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman es una capa, una hoja visceral que está en contacto con los capilares glomerulares y tiene una hoja parietal que está adyacente al sistema tubular. Es decir, tiene dos hojas, como lo podemos ver tanto en la pleura, que tiene una pleura visceral y una pleura parietal. La primera parte tiene una hoja visceral que está adosada a los capilares y tiene una hoja parietal que es la que va a continuar prácticamente el camino del sistema tubular. Y esa especie, esa cavidad que está formada por esas hojas es lo que vamos a llamar espacio de Bowman. Y si yo les digo a ustedes que los glomérulos es donde se va a ocurrir la filtración, quiere decir que de esos capilares va a salir todo se va a filtrar. Se filtra el agua, los solutos, los iones, las cosas nutritivas que necesitamos, la glucosa, aminoácidos, creatina, urea, todo eso. Todo lo filtrado, ¿hacia dónde va? Va hacia el espacio de Bowman, o ese espacio que está delimitado por las dos hojas cerosas, ¿ok? Que son la visceral y la parietal, que van a formar la cápsula de Bowman y entran al espacio de Bowman y ellos van a continuar de allí su camino para formar los túbulos renales, ¿ok? Entonces esa área epitelial forma el espacio de Bowman y ese espacio de Bowman, que está todo delimitado y lo que vamos a llamar la cápsula de Bowman, se continúa con el sistema de los túbulos. Entonces, en el espacio de Bowman es el que queda entre las dos hojas, lugar donde cae el ultrafiltrado. Aquí tenemos esta primera parte, esto es un glomérulo, ¿ok? En este glomérulo vemos que comienza la arteriola aferente, que es la que va a entrar aquí, y genera todos los capilares glomerulares. Al terminar todos estos capilares glomerulares, sale la arteriola eferente, ¿ok? O sea que el glomérulo representa esto. ¿Cómo está formado ese glomérulo? Está formado por área vascular, que es lo que tenemos acá, y tenemos área epitelial, que está formado por la doble hoja, una hoja visceral, que está en contacto con todo esto, y una hoja parietal. Y me genera un espacio, ¿ok? Y en este espacio es donde va a ir acumulándose lo que se esté filtrando a nivel glomerular, ¿ok? Tenemos varias capas o barreras de la filtración glomerular. Sin embargo, esto lo vamos a ir hablando también en la clase que viene. Tenemos capas de filtro glomerular, que sería el endotelio capilar, ¿ok? Tenemos la membrana basal, que es una membrana basal que está cargada negativamente porque tiene muchos proteoglicanos, y tenemos una capa de células epiteliales podocitos. Esas son las tres capas que vamos a encontrar que forman parte de ese capilar glomerular. Tenemos una primera capa que todas estas capas tienen orificios, ¿ok? Que va a permitir el filtrado. Recuerden que en la clase pasada yo les decía que había algunos tipos de capilares. Yo solamente hice hincapié en uno de los capilares, que eran los capilares fenestrados. Que estos capilares que tienen muchos poros que van a favorecer ese filtrado. Pero hay muchas capas allí, tanto el capilar glomerular, de endotelio, membrana y capas celulares, que tienen carga negativa. Pero la principal que tiene carga negativa es la membrana basal. Y es la membrana basal la que va a impedir que se elimine ciertos solutos que se encuentran en el líquido extracelular que no se puede filtrar, como son las proteínas. Por eso, aquí vemos que son las tres capas que tiene. Tenemos una primera capa, que es la capa más interna, la que está en contacto con la sangre,
que es el endotelio, tenemos una segunda capa que es la lámina basal, ¿ok? O la membrana basal, y tenemos una tercera capa de células epiteliales que se llaman podocitos. Podocito viene de la palabra de pie, porque tiene una forma, tiene unas prolongaciones que simulan o se parecen a unos pies. Todos tienen carga negativa, pero la que va a impedir el paso de proteínas, en este caso es la capa de la membrana basal, que impide el paso de esta proteína plasmática. Y estos capilares representan una barrera selectiva de filtración, porque va a filtrar la gran cantidad de agua en soluto, pero es selectiva porque impide el paso de algunas estructuras como las proteínas, ¿ok? Sin embargo, puede haber paso de proteínas normales, algunas proteínas que son pequeñas que logran atravesar, pero hay enfermedades, vamos a aplicar este conocimiento de lo que estamos hablando acá con las clases anteriores, que hay situaciones donde el paciente puede tener baja de proteína y empieza a retener líquido, ¿ok? Como se le explicaba en las últimas imágenes de la semana pasada, hay pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, que daña prácticamente, lo vemos mucho en la diabetes, que daña mucho todas estas capas, y esas capas que representan una barrera para el paso, por ejemplo, de proteínas, toda esa barrera se pierde y empieza a eliminar cualquier cantidad de proteína, y el paciente, al perder proteína, pierde esa presión oncótica o coloidosmótica, y ¿qué hace? Empieza a acumularse líquido, ¿ok? Empieza a retener líquido, pierde esas proteínas que deberían estar en el espacio intravascular, que esa presión oncótica es una fuerza que impide la salida del líquido hacia otro compartimiento, y al perder proteínas por orina, entonces se va a favorecer el paso de líquido al espacio intersticial y empieza a acumularse, y cuando se acumula el líquido en el espacio intersticial se llama edema. Okay. Pero todo producido en algunas enfermedades cuando hay pérdida de proteína en orina y es la causa del acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Cuando es por causa renal, ocurre en esta área, ¿ok? En el capilar glomerular. Hemos hablado de lo que representa el capilar glomérulo. Vuelvo, repito. El glomérulo se inicia con la entrada de la arteriola aferente y termina con la salida de la arteriola eferente. El glomérulo está formado por capilares glomerulados, enrollados, entrelazados, anastomosados entre sí. Allí se va a filtrar la sangre, el plasma. Ese ultrafiltrado cae en el espacio de Bowman, y este espacio de Bowman está formado por células epiteliales, una capa visceral y una capa parietal, y que forman un espacio. Y ese espacio, donde se va a encontrar ese ultrafiltrado, va a continuarse en el sistema tubular. Y ahora vamos con el sistema tubular. Tenemos el sistema tubular, que es donde se va a ir modificando la orina que se está formando, se va a ir modificando de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Comenzamos con el túbulo contorneado proximal, ¿okay? Que sería esto, el túbulo contorneado proximal, lo que estamos viendo acá, el asa de Henle, que sería esta asa de Henle completa hasta acá, pero esta asa de Henle tiene una porción delgada y una porción gruesa, pero lo puedo decir de otra manera. Tiene una porción descendente y una porción ascendente. ¿Cómo es? Entonces tengo el túbulo contorneado proximal, que es esto, después viene el asa de Henle, ¿okay? Todo esto es túbulo contorneado proximal hasta acá. Después viene el asa de Henle, que sería una porción delgada, ¿okay? Que la porción delgada es descendente, y una porción ascendente, que sería esta. La porción inicial ascendente es delgada, y después viene la porción ascendente gruesa. Entonces yo lo que puedo decir es, en la asa de Henle pues, hay una porción delgada y una porción gruesa, ¿ok? Pero lo puedo decir, hay una porción ascendente y una porción descendente. La porción descendente es delgada y la porción ascendente es inicialmente delgada y posteriormente gruesa. Después de esto viene el túbulo contorneado distal, que es esto, el túbulo contorneado distal, y después vienen los túbulos conectores, y después viene el túbulo colector medular, ¿ok? Tenemos túbulos colectores que van a ser al inicio túbulo colector cortical,
después un túbulo colector medular, dependiendo cuando atraviese la médula, y después todos esos túbulos colectores se van uniendo todos para formar un túbulo colector que llega hacia la papila renal. Las nefronas ahí tienen una heterogeneidad, dependiendo de su localización, como se lo decía. Hay nefronas corticales o superficiales que representan el 70 al 80%, que son las nefronas que están más hacia su periferia, ¿ok? Y tenemos nefronas profundas o yuctas medulares que representan el 20 al 30%, que son esas nefronas que están muy cerca a la unión de la corteza con la médula. ¿En qué se me diferencia una de la otra? La gran mayoría son nefronas corticales, donde vemos que el sistema tubular prácticamente atraviesa levemente la médula, ¿ok? Atraviesa levemente la médula y sale de una vez y va hacia la corteza. Vemos que las nefronas profundas, yuctas medulares, atraviesa gran parte de la médula, casi aproximándose hacia la papila, lo recorre completo y vuelve a salir. Esos túbulos de estas células, de esas nefronas yuctas medulares, están acompañados por capilares. ¿Qué capilares son? Capilares peritubulares, ¿ok? Ya saben que hay dos sistemas capilares, capilares glomerulares que están dentro del glomérulo y capilares peritubulares que acompañan al sistema tubular. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las diferencias entre las nefronas yuctas medulares y corticales, que los capilares peritubulares que acompañan a estas nefronas yuctas medulares, que son profundas, son unos capilares especializados que se llaman vasos rectos, ¿ok? Y esos vasos rectos van a cumplir una función importante cuando tengamos que formar orinas concentradas. Van a cumplir una función importante. Pues recuerden que entonces, funciones importantes para formar orinas concentradas es una médula que tiene que tener una hipertonía o que tiene que tener un parisma hipertónico, como lo dije en las diapositivas anteriores, y ahora estoy diciendo, está acompañado por un sistema peritubular, vascular, que se denomina vaso recto, ¿ok? Solamente para conocimiento, hasta que después vayamos hablando cómo se forma la orina. Tenemos un túbulo contorneado proximal, se encuentra en la corteza renal, se encuentra cercano al glomérulo, ¿okay? Porque sale del glomérulo, y presenta células cúbicas altas con ribete en cepillo. ¿Okay? Con ribete en cepillo, y al tener un ribete en cepillo, ese ribete en cepillo me va a favorecer esa absorción. ¿Ustedes saben que es un ribete en cepillo? Imagínense que yo tengo una célula así. Este es el núcleo. ¿Okay? Y yo tengo otra célula así. ¿Ok? ¿Dónde creen que va a existir en estos dos tipos de células mayor actividad y capacidad absortiva? ¿En este o en este? En el segundo, ¿ok? Porque mira, así como yo puedo aquí absorber de aquí a aquí, no tengo de otra manera. Pero miren aquí donde tengo todo esto, todas estas prolongaciones o proyecciones hacia afuera, Y no nos alcanza. va a tener la mayor capacidad para absorber. Entonces por eso que son células cúbicas con alto ribete de cepillo, pero diseñados para la reabsorción. Aquí le estoy dando ya unos primeros datos de dónde se produce mayor cantidad de absorción de muchos solutos de agua que lo vamos a encontrar en el túbulo proximal. Entonces tiene un ribete en cepillo, que es lo que va a permitir esa mayor capacidad absortiva. Tenemos un Assange-Hamlet. El Assange-Hamlet usualmente se encuentra en la médula, comienza en la parte cortical, pero atraviesa gran parte de la médula. Está revestido por células cúbicas muy bajas, ¿ok? Tiene una porción delgada
la porción delgada, que es esto, imagínense, aquí tengo el atragente, tiene una porción delgada que está diseñada únicamente para concentrar la orina, ¿ok? Y tiene una porción gruesa que es impermeable al agua y tiene un transporte activo de cloro. Sin embargo, cuando vayamos hablando de cada parte de este sistema tubular, vamos a ir explicando cómo se produce la absorción y qué se absorbe en cada área. Todo esto es introductorio. Tenemos un túbulo contorneado distal, que ese túbulo contorneado distal se encuentra en la corteza. Recuerden que, vamos a la otra parte, tenemos el glomérulo, sale el túbulo contorneado, el túbulo contorneado proximal hasta el Henle, ¿ok? Y después sale hasta la Henle y aparece el túbulo contorneado distal, que está nuevamente en contacto con el glomérulo, ¿ok? Está revestido, se encuentra muy distal el glomérulo renal, está revestido por células epiteliales sin ribete en cepillo, diseñadas especialmente para la excreción y absorción. Tenemos los túbulos colectores, ¿ok? Estos túbulos colectores poseen una porción cortical que llamaríamos túbulos colectores corticales y una porción medular que serían los túbulos colectores medulares. Desembocan varios túbulos distales y de otras nefronas y va a formar después un túbulo colector común. Presentan dos tipos de células, que eso lo vamos a ver cuando veamos esa área y vamos a estar claros qué se produce y qué se absorbe en cada tipo de célula, pero simplemente por adelante tenemos células intercaladas que van a favorecer la excreción de hidrogeniones y absorción de bicarbonato y células principales que reabsorben sodio y excretan potasio. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este lugar ocurre difusión facilitada de agua por acción de hormonas antidiuréticas. Y tenemos el aparato yuxtaglomerular, que este aparato yuxtaglomerular está formado por modificaciones de algunas células especializadas, está formado por el túbulo distal, específicamente por las células especializadas del túbulo distal, que se va a llamar mácula densa. Tenemos arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes, ¿ok? De esas arteriolas aferentes y eferentes, específicamente las células yuxtaglomerulares. Esas células yuxtaglomerulares, junto con la mácula densa, van a formar, y las células mesangiales que están entre ellos, van a formar el aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es el receptor? Tiene la función, es un órgano receptor químico y vasoreceptor, es decir, que va a detectar ciertos cambios a nivel vascular y lo que esté ocurriendo a nivel vascular con respecto al volumen de líquido se va a activar o no y va a favorecer la reabsorción o no de agua, de sodio, etc. Sirve como un órgano endocrino porque se libera el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se activa todo este proceso específicamente por la liberación de renina de acuerdo a lo que se está ocurriendo o al censo de si hay mucho líquido o no. Posteriormente lo vamos a ir explicando. Y tiene una función homeostática, favorecer la concentración de sodio, de agua, de presión arterial y de reflejo total. Entonces el aparato yuxtaglomerular está formado por las células del túbulo distal, una célula especializada, las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. ¿Cómo lo estamos viendo acá? Aquí tenemos las células yuxtaglomerulares de la arteriola eferente, las células yuxtaglomerulares de la arteriola eferente y tenemos células especializadas de la mácula densa que viene del túbulo contorneado distal. Y aquí tenemos el mesangio. Toda esta área es lo que nosotros vamos a llamar aparato yuxtaglomerular y cumple una función importante y eso lo vamos a estar preguntando durante toda la clase, durante toda esta materia, porque en esta área es donde se libera el sistema renina, angiotensina, aldosterona y tiene una función importante en el mantenimiento de la volemia, en el mantenimiento de la presión. Cuando hay, por ejemplo, un paciente que está hipotenso, está deshidratado, esa deshidratación que va a generar una disminución del volumen o hay un proceso con respecto a la concentración de sodio, este sistema yuxtaglomerular actúa como un órgano receptor, quimio y vasoreceptor
y va, dependiendo de lo que está ocurriendo, va a liberar renina, sistema angiotensina-aldosterona, todo esto para aumentar volumen y para aumentar presión. O sea que se va a activar dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel vascular. Pero eso lo vamos a seguir hablando más adelante. ¿Okay? Entonces, ese aparato yuxtaglomerular, vuelvo a repetirlo, mira aquí está en otra manera. ¿Okay? Tenemos el glomérulo, ¿okay? Tenemos una arteriola aferente y una arteriola aferente que es la que entra y una arteriola eferente. ¿Cómo está formado ese aparato yuxtaglomerular? Yuxta es cercano, glomerular cercano al glomérulo, ¿ok? ¿Cómo está formado? Por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. Está la arteriola aferente y esta sería la célula. Las células de las arteriolas yuxtaglomerulares de la arteriola eferente, el mesangio, y las células especializadas que se llaman mácula densa, que estas células especializadas forman parte del túbulo distal, ¿ok? Todo este espacio es lo que vamos a llamar el aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos la forma del túbulo distal, tiene la mácula densa, que actúan como quimioreceptores. Tenemos arteriolas aferente y eferente, que están formadas por las células yuxtaglomerulares, donde son vasoreceptores y secreción de renina. Y tenemos las células mesangiales, donde tienen la función fagocítica y soporte físico del aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando hablamos de la función de los riñones, vemos que tiene muchas funciones: formación de orina, control de la volemia, control de la concentración de electrolitos, control de la molaridad plasmática, control de la presión arterial sistémica, eliminación de sustancias de desecho, de lo que no necesitamos, control del equilibrio de ácido-base, función endocrina del sistema renina, angiotensina, aldosterona, liberación de eritropoyetina, prostaglandina, serina, que son vasodilatadores, ¿ok? Gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otras sustancias, ¿ok? Simplemente esto para que sepan, si estamos hablando de orina, ¿ok? Cómo tomar una muestra de orina, que usualmente se refiere que sea a primera orina en la mañana, un aseo genital previo, eliminar el primer chorro sanitario y después del segundo chorro es lo que vamos a tomar la muestra de la orina, recoger que sea un base limpio, estéril, ¿ok? Que no toque los genitales, no pueden tocar el envase ni nada de eso, tapar y enviar rápidamente al laboratorio, dependiendo de lo que vayamos a procesar, si vamos a hacer un urocultivo o cultivo de la orina, enviarlo en un envase con hielo, ¿ok? Y mujeres, evitar que sea en el periodo menstrual. A veces, sin embargo, a veces es necesario, no podemos esperar y tenemos que hacerlo en ese momento, ¿ok? Hay características de la orina que difieren, que son distintas. Por ejemplo, es importante siempre evaluar el volumen de la orina, cuánto está orinando el paciente. A veces cuando vemos esos recolectores que me dice el paciente, esto fue lo único que pude agarrar, una orina que está oscurita y que es poca cantidad, y me dice no puedo orinar más de esto, ya un indicio para nosotros es decir algo está pasando, el volumen urinario está comprometido en este paciente, está concentrado. El color, hay distintos tipos de colores en la orina, puede ser amarillo, rojo, pardo, negro, dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿okay? El aspecto es turbio, transparente, ¿okay? Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Cuando hay proceso infeccioso, usualmente es más turbio que lo habitual. Y el color es sui generis, ¿ok? Pero también puede haber otro tipo de olores que puede ser frutal, fétido, etc. ¿Ok? Características que evaluamos en un examen de orina. Sin embargo, esto solamente es conocimiento. Voy a ver si traigo al final de esta clase, todo dependiendo de lo que ocurra en este mes y el siguiente mes, si puedo traer a un nefrólogo para que me dé una clase de las pruebas de función renal, para que ustedes sepan cómo se hace. Me lo ha dado anteriormente un nefrólogo, donde medimos siempre en un examen de orina la densidad de la orina, ¿ok? Medimos el pH, que el pH de la orina tiene que ser ácido, ¿ok?
Y medimos también no solamente el volumen, no solamente medimos pH, no solamente un examen de orina me permite saber si tiene infección o no, sino me permite saber cómo está la glucosa, cetona, nitrito, bilirrubina, si está todo eso, que usualmente debería estar negativa. ¿Okay? También me permite evaluar si hay leucocitos o células blancas, si hay sangre en la orina o si hay proteínas. Que recuerden, si yo estoy diciendo que a nivel de capilar glomerular, donde se filtra todo y todo es carga negativa y no va a impedir el paso de proteína, la presencia de proteína no debería estar en un examen de orina, debería ser negativo. ¿Okay? Hasta aquí terminamos porque comenzamos la clase siguiente con el primer tema como tal de formación de orina. Nos vemos en la siguiente clase.